Dios les bendiga mucho en esta tarde, todos los hermanos que ya se están conectando tanto a Facebook como a YouTube. Aquí damos comienzo a este día con la palabra del día de hoy que quiero compartir con ustedes. Así que les pido que estén muy atentos, primeramente muy agradecidos por todo lo que se han conectado y van a estar mirando en este día esta enseñanza. Les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo a todos en este día. Quiero hablar sobre la verdad del ministerio apostólico y profético. Bueno, hay mucha controversia hoy, hay muchas autoridades eclesiásticas, hablo de la iglesia, que ponen en tela de juicio el tema del ministerio apostólico hoy. Todavía hay esa controversia, quizás menos que en otros años, pero todavía la hay. Entonces, quiero hablar con respecto a esto a través de la palabra de Dios, porque viene bien la información y a la vez puede usted estar haciendo un análisis personal de lo que dice la Biblia, porque hoy usted va a encontrar mucha controversia aún en internet, quién es a favor, quién es en contra, y eso de alguna manera hiere muchísimo a la iglesia, porque desune y a veces, bueno, esa controversia de que sí es cierto, de que no es cierto, que la Biblia no lo habla, que entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Lo único que no miente es la palabra. Y vamos a ver los contextos y contextos, porque muchos usan el texto nada más y no el contexto, y cuando se usa el texto y no el contexto, esto es un pretexto para dar una ideología, una doctrina o un pensamiento. Entonces, nosotros tenemos que usar claramente la palabra de Dios. Para poder entender este ministerio tenemos que ir al principio de lo que dijo Jesús principalmente. Antes vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo revelación y sabiduría para comprender las palabras. Y por favor, tenga una Biblia en la mano para leer esto. Señor, yo te pido que traigas luz a todos los que estén mirando en este día, esta reunión, a través de las redes. Y que por un momento dejemos de lado nuestras teorías, nuestros propios conocimientos, nuestras propias ideas e incluso doctrinas aprendidas, para que podamos entender y tener revelación de lo que dice verdaderamente tu palabra, Señor. Te ruego que pongas tu mano de bendición a todos los que nos están viendo en el nombre de Jesús. Bien, primeramente, Efesios capítulo 4:11 dice: y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas y a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. 4:12 dice: así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. En otra versión, la versión natural, la versión que casi todos tenemos, la Valera 1960, dice que él constituyó y no concedió. Pero concedió y constituir es exactamente lo mismo, porque constitución habla de constituir y de conceder. Nosotros, para regirnos como sociedad en una nación, tenemos una constitución dictada por las autoridades del país. Y si nosotros no nos sometemos a la constitución o estamos en contra de la constitución, es porque o somos anárquicos o queremos vivir sin leyes y no someternos a las leyes de la constitución. Entonces, eso nos convierte ante la sociedad y ante el gobierno
en rebeldes, en espíritu de rebeldía, en anarquistas, que no queremos sujetarnos a las leyes y por lo tanto nos convierten en ilegales. Acuérdense lo que digo, en ilegales. Y una de las cosas que más en este tiempo nosotros tenemos que hacer, los que predicamos la palabra de Dios, los que damos enseñanza, los que decimos que tenemos la verdad, es obedecer la palabra de Dios tal cual Dios la ha puesto para nosotros, a interpretarla bien, ni agregarle ni sacarle. Agregarle, según la Biblia, nos traerá maldición, acarreará, es decir, muchísimos inconvenientes a nuestra vida espiritual. No le podemos agregar ni sacar. Y también, como digo, observar textos y contextos. Bien. En 1 Corintios 12:27 dice: pues bien, ustedes con el cuerpo de Cristo son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro y cumplen una función en particular. En 1 Corintios 12:28 dice: Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles. Mire, dice, no solamente que Él ha constituido, si así que como tenemos que cumplir con la Constitución Nacional para no ser ilegales, nosotros también tenemos que cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Porque si no cumplimos lo que dice la palabra de Dios, no lo aceptamos como dice la palabra de Dios, nos convertimos en ilegales. Claro, ustedes, muchos dicen, pero los apóstoles terminaron en la iglesia primitiva. Y el último en morir fue Juan, en la isla de Patmos. No hay ningún texto en la Biblia que afirme exactamente eso, que los apóstoles terminaron con Juan el Bautista. Perdón, con Juan, el discípulo de Jesús, el discípulo amado, en la isla de Patmos, recibiendo la revelación, recibiendo el Apocalipsis. No hay ningún solo texto que afirme esa teoría. Sin embargo, Pablo acá dice: Dios ha querido, Dios ha constituido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo profetas, en tercer lugar maestros, luego las personas que hacen milagros y otras que curan a enfermos, y los que ayudan y a los que dirigen y a los que hablan en lenguas. 1 Corintios 12:29 dice: no todos son apóstoles. Aquí hace una separación el apóstol. El apóstol hace una aclaración de que no todos son apóstoles, ni todos son profetas, ni todos son maestros, ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para curar enfermos, tampoco todos hablan en lengua, ni todos tienen interpretación de lenguas. Entonces, está hablando de la diversidad de dones en los ministerios y que no todos lo tienen. Ahora, cuando dicen no todos son apóstoles, esto es muy sabio, esto es muy importante, porque hoy, tristemente, lamentablemente, entre comillas, pareciera que todos tienen que ser apóstoles, porque si no son apóstoles, no son ministros de Dios. Hoy existen miles de divisiones en las iglesias, de mucha gente que se va en rebeldía, porque muchas veces toman como represalia el solo hecho de que no los dejan crecer, entre comillas, dicen no los dejan crecer, porque no le dan un ministerio. Y esa gente que sale así rebelde de muchas iglesias, y otras pequeñas iglesias, y se van diseminando, terminan abriendo una congregación nueva, y siempre encuentran a un apóstol o a un profeta o a un pastor que, aún sabiendo ni sus antecedentes ni su currículum, por así decirlo, en pocos días ya los hacen apóstoles, profetas o pastores, y se crea una nueva congregación. Esto es una falta de criterio, una irresponsabilidad
y una falta de respeto a Dios y a la palabra de Dios, porque no todos serán apóstoles, ni todos maestros, ni todos profetas. Si un pastor recibe a alguien de otra congregación y muchos saben que salen mal, muchos están conociendo hasta de qué lugar vienen o con qué pastor estuvieron, y no preguntan tus antecedentes, ni habla con el pastor, ni le va a preguntar de qué manera salió, no le interesa. El solo hecho que venga y forme parte más o un número más de su iglesia y un diezmo más es todo lo más importante, porque le interesa el número y un diezmo más. Entonces no averigua de qué manera viene, cuál es su comportamiento, su vida espiritual. Importante es que tiene un número más y un diezmo más. Entonces se regalan ministerios, y Dios no le regala ministerios a nadie. Los ministerios los reconoce Dios a través de hombres de Dios que primero discipulan, enseñan con la doctrina de verdad. Entonces la Biblia enseña primero a ganar, a predicar, a evangelizar, a traer almas al Señor, y después discipularlas, enseñarlas, que crezcan, que tengan frutos. Hoy cualquiera recibe a una persona, no le importa su currículum, no les enseña, no los adoctrina. Esa gente nunca fue preparada, nunca fue enseñada ni discipulada. Así andan como ovejas sin pastor, ¿eh? Todos los días tienen un padre nuevo, porque todos los días tienen un pastor nuevo o un padre espiritual nuevo. A todos le dicen padre, cambian de padre como se cambian de camiseta. Eso es lo que pasa. Y se quedan donde les reconozcan lo que ellos piden. Ahí se sienten cómodos. Pero ya cuando hay algo que no les molesta, enseguida cambian de padre. O bien ya algunos prefieren estar solos, solitarios, sin respaldo, sin estar bajo autoridad, pero sí ya tienen el ministerito, ya son apóstoles. Yo digo apostolitos, o apostolitas, o profetas, que nunca el Espíritu Santo levantó, solamente que levantaron los hombres. Y lo que Dios no levanta no permanece. Como dice la palabra, puerta que Dios abre nadie cerrará, y puerta que Dios cierra nadie abrirá. Y ministerios que Dios no reconoce, que no los ha respaldado, que no pasaron el proceso normal que tienen que pasar como siervos de Dios para un discipulado, una sujeción, una fidelidad, es lo que no existe. Entonces, por eso es que la palabra dice clarito, no todos son apóstoles. Podrán tener títulos, no todos son profetas, ni maestros, ni pastores. Podrán tener el título, podrán haber encontrado un pastor tan desobediente y rebelde que no se sujetaron a sus autoridades como ellos mismos. Entonces se juntan y son exactamente lo mismo. Es como que se atraen. Los rebeldes se atraen, los que no son fieles se atraen, y los que siembran cosechan. Jesús mismo es el que llama por medio del Espíritu Santo los ministerios, y a quienes van a ejercer esos ministerios. Y de acuerdo a la Biblia, hay dos formas de que Él llama a el apóstol: por visión y por revelación. En Hechos, capítulo 1, verso 21, dice: tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros. El 22 dice: desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a nosotros, para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó.
el 25 sí, dice, y para que tome a su cargo el servicio del apóstol que Judas perdió por su pecado, cuando se fue al lugar que respondía, ¿no es cierto? Se mató y bueno, sabemos dónde fue. Entonces dice que echaron suerte y esto favoreció a Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Claro, ¿por qué 11? Porque uno se había suicidado y ahí al elegirse a Matías se completó el número. De ahí es donde se toma muchos, ¿no es cierto?, que ese fue el último apóstol y que después Dios hizo una excepción llamando a Pablo, quien fue el único que no caminó con Jesús, pero sí que lo llamó para el apostolado. Yo creo que eso es una señal, porque la palabra de Dios es señal de lo porvenir. Yo creo que esa actitud permisiva de Jesús de llamar a alguien que como apóstol que no caminó con él es para que quede como revelación que Dios seguirá levantando apóstoles, pero no a todos. Pero Él es el que llamó por visión y revelación. Dios siempre trae apóstoles y profetas a confirmar su ministerio. Esto significa que Dios en alguna parte del mundo ya le habló a otras personas por medio del Espíritu Santo, del llamado del apostolado o del profeta o de cualquier otro de los 5 ministerios. Los apóstoles son encargados de traer un aporte de una palabra revelada, entendiendo que todo ministerio es dado por Jesús, siendo el primer apóstol Jesucristo, innegable. Hebreos 3:1 dice, por lo tanto, hermanos, amados, ustedes, los del pueblo santo de Dios, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Apóstoles significa enviado. En los textos originales de la palabra de Dios, los cuales tenemos que analizar perfectamente e bien interpretarlos, dice como Lucas 6:13, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Acá vemos que lo que Jesús hizo fue llamar apóstoles a sus discípulos y les dio instrucciones claras. ¿A quiénes llamó apóstoles? A sus discípulos. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor antes para prepararlos para ese ministerio? Los discipuló. Es decir, que usted no puede nombrar, darle un título entre comillas a nadie, sea de apóstol, sea de profeta, de pastor, de maestro, de evangelista, si no los discipula, si no caminan con usted. Ellos caminaron con él durante 3 años y recién después de ahí, de alguna manera el ministerio de ellos comenzó a tomar desarrollo, ya no estando Jesús. Entonces su nombramiento comenzó a ser eficaz y a efectuarse una vez que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y no antes. En una sola oportunidad el Señor los mandó de 2 en 2 a hacer ese trabajo sin estar llenos todavía, pero fue con una autoridad impartida y delegada, nada más. En Mateo 17 dice, vayan y anuncien el reino de los cielos que se ha acercado a vosotros. Sanen a los enfermos, resucitan a los muertos, limpien
a los heridos, a los leprosos y expulsen demonios. Ustedes recibieron gratis esta orden y este poder. No cobren para hacerlo tampoco, dice. Ahí es cuando los envía. Pero hay falsos apóstoles hoy. Los hubo en la iglesia primitiva y los hay hoy. Uno de esos es lo que yo le digo. Los que se autonombran o los que los nombran regalando ministerio y nunca han sido discipulados. Repito, los discípulos anduvieron 3 años con Jesús y fueron discipulados. Esos que vos recibís en tu iglesia, esos rebeldes que son infieles porque no han sido fieles a sus pastores y vos los recibís. Ni siquiera han caminado contigo 1 año y menos 6 meses, quizás 1 mes. Y ya los nombras. Tú los nombras. Porque no lo hace el Espíritu Santo. Dios no trabaja de esa manera. El Espíritu Santo no habilita ni te habilita a hacer eso. Eres un irresponsable si haces eso. Y si lo has hecho, es mejor que te arrepientas, más en este tiempo que Cristo viene. Si has reconocido gente rebelde, gente que no ha sido discipulada, arrepiéntete, estás a tiempo de decirle a esa gente, me vuelvo atrás, ustedes tienen que pagar un precio, ustedes tienen que ser discipulados, tienen que ser fieles, tienen que ser obedientes, lo que yo hice está mal, no tiene aval de la palabra de Dios. Eso es lo que deberían hacer. Hay falsos profetas, ya le dije sí cuáles son, una parte de ellos, pero ahora hay otros. Segunda de Corintios 11:13 dice, pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto hablan de muchos que son llamados apóstoles y no tienen una doctrina sana, sino que son apóstoles y profetas livianos, carnales, motivadores, que solamente proclaman una fe del éxito monetario o de la doctrina de la prosperidad, como si el único mensaje o el mensaje central tiene que ser el éxito económico y la prosperidad, cuando la palabra de Dios nos enseña a predicar a Cristo y a este crucificado y a través de él convertirnos, vivir para servir en una vida de santidad, y luego sí todo se nos será añadido, entre ellas las bendiciones y la prosperidad. Segunda de Corintios 11:14 dice, esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Entonces sí que hay falsos profetas, sí que hay falsos apóstoles, y que Dios poco a poco les va a ir sacando la careta, y más cuando el rapto se acerque. Muchos de esos se van a quedar con su éxito económico y con sus miles de multitudes llenando sus mega iglesias y quedándose juntamente con ellos miles y miles de personas que no recibieron una doctrina y una palabra correcta que los lleve a la santidad para ir al cielo o ser arrebatados. Ya a muchos se les está cayendo la careta, porque muchos han proclamado sanidad, han proclamado y han declarado que la gripe del coronavirus se termina, se cancela y se va, y que lo hacen ellos en el nombre de Otros han pronosticado cosas que nunca sucedieron, o han profetizado cosas que nunca se cumplieron, y son famosos. Todo lo que hables, todo lo que profetices, todo lo que hagas y sueltes debe cumplirse para mostrarse que verdaderamente eres un profeta de Dios. Porque cuando Dios habla a través de un profeta, lo que él habla se cumple, se hace, se realiza. Aún así, cuando han fallado muchos de estos famosos,
y no se ha cumplido o profetizado lo que han dicho, nunca han salido a reconocer que se equivocaron. Y otros falsos apóstoles, cuando se los ha criticado o cuando se los ha dicho algo que no les ha gustado, han maldecido a los que han hablado de eso. Ha quedado fiel testigo de tales maldiciones en videos grabados. Jesús nunca maldijo a nadie, ni a los que lo injuriaban, lo azotaban, lo insultaban y lo estaban crucificando. No maldijo. Sin embargo, hay algunos apóstoles que cuando se sienten de alguna manera acusados, bien o mal, no aceptan la acusación y maldicen. Si fuera mentira la acusación o la crítica, deberían estar contentos, deberían alabar y adorar a Dios, porque son injuriados y están recibiendo una calumnia por servir a Dios. Pero en vez de tolerarlo, en vez de tener un espíritu de paciencia, un espíritu apacible, un espíritu de mansedumbre, fruto del Espíritu Santo, se levantan y maldicen a los que hablaron mal. Amados, todos los que predicamos la palabra de Dios, todos los que de alguna manera nos preocupamos por llevar el Evangelio, vamos a ser en muchas situaciones perseguidos y van a hablar mal y nos van a criticar. A mí me ha pasado. Y gracias a Dios, puedo darle gracias a Dios. Muchas veces me ha dolido la injusticia, la falta de agradecimiento de alguna de esas personas a las cuales muchas veces he ayudado, he aconsejado, he discipulado, y después te han negado hasta el saludo y terminaron hablando mal de ti cuando te dijeron padre mucho tiempo. Y sin embargo, yo le di y le doy gracias a Dios que a todos yo pude perdonar. No hay uno a quien no haya perdonado. Incluso en la mayoría de los casos, ellos no vinieron nunca a pedirme perdón, ni a disculparse de sus injurias, de sus mentiras y sus críticas con daño. En la mayoría de los casos he ido yo, porque yo aprendí primero a lo que es ser perdonador y tener espíritu de perdón, y los he perdonado y los he vuelto a tener en la comunión. Aunque no trabajen conmigo, aunque no estén conmigo, les he mostrado una actitud de un verdadero padre, que es perdonar. Y un verdadero padre perdona, e incluso puede esperar a que vuelvan, como lo hizo el padre con el hijo pródigo. Pero eso ya entra en la actitud personal de esa persona que fue perdonada. Dará cuenta delante de Dios. Segunda de Corintios 11:15 dice: por eso resulta muy natural que sus servidores pretendan aparecer como defensores de la justicia, pero ¿habrán de terminar como ellos merecen? Desde el verso 8 vemos que el apóstol no es carga, pero hoy hay muchos que están buscando su propio bien. Hablo de pastores, hablo de apóstoles y hablo también de profetas que buscan su propio bien. Y estos hombres siempre tienen en su boca la palabra dinero. Es una forma de identificar ahí a los falsos apóstoles, puesto que el apóstol de Jesucristo da de gracia lo que ha recibido de gracia, no por dinero. Cuando él mandó a los 12 con los 70, de 2 en 2, le dijo: no, lo que he recibido lo ha sido gratuito, no le cobren nada a nadie, ni siquiera lleven dinero, ni alforja, ni qué comer.
Dios los va a solventar. Y así fue, y así volvieron con gozo y regocijo. Pero cuando ya en un apóstol, en un profeta o en un pastor está solamente el signo pesos, y como le dije, le gusta tener un número más y un diezmo más, no importa de qué manera, como venga, ahí ya tienes una evidencia del que el tal no es verdadero, del que el tal es un falso. Veamos lo que dice el nuevo diccionario de la Biblia, la letra apóstol. ¿Qué significa? Persona que ha sido enviada con cierta autoridad para cumplir una misión. El término es de origen griego, derivado de la palabra apóstelos, que significa enviar. Los productores de la Septuaginta habla de la palabra de Dios de la Biblia original. Lo actualizaron en pasajes como Números 6:28, donde dice: y en esto conoceréis que Jehová los ha enviado. Enviado es apóstol. Diga, si fuera como muchos dicen, que los apóstolos se terminaron con Pablo, entonces todos los que hemos recibido un llamado en lo pastoral, yo no soy apóstol, aclaro, sí soy pastor y sí soy profeta, aunque algunos no lo aceptan, pero yo sé lo que Dios me ha dado y tengo el respaldo de parte de Dios, y muchos lo han visto, de que soy un profeta. Gracias a Dios, todo lo que me ha hablado y todo lo que he soltado siempre se ha cumplido, siempre. Eso sí, no le voy a traer una palabra cualquiera. No soy un profeta que por ahí profetizo y suelto porque tengo que soltar. Y muchos me conocen. Suelto cuando Dios quiere, en el momento que quiere, a la hora que quiere y cuando Él quiere. Porque no es tampoco cosa de soltar palabra a troche y moche, como para dejar contenta a la gente. No es así. Entonces, si fuera así, entonces Dios dejó de enviar. Con Pablo no envió más a nadie. Y aquí dice: y en esto conoceré que Jehová te ha enviado. Isaías 6:8 dice: y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Como diciendo: ¿y quién será mi apóstol? ¿Quién será mi enviado? El Señor Jesús tomó la palabra y le dio un sentido especial cuando estableció a los 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad. Marcos 3:14 y 15, a los cuales también llamó y también envió. Lucas 6:13. El hecho de que Cristo utilizara un término del idioma griego, cuando el lenguaje usual de su tierra o de su época era el arameo, no tiene nada en particular, puesto que en Galilea, donde él se crió, era común el uso de la lengua helena, que es la lengua griega. Las listas de los nombres del grupo denominado los 12 los encontramos en diferentes textos. Mateo 10, del 2 al 4, Marcos 3, del 16 al 19, Lucas 6, del 14 al 16, y Hechos del 1 al 13. Esa lista eran Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Muerto Judas, quisieron completar el número de los 12. Ese número tiene especial significación para los judíos y en el caso específico de los apóstoles. El Señor Jesús
les había dicho que los que le habían seguido se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Ahí vemos el porqué. El número 12 era muy importante apostólicamente. Para llenar la vacante dejada por Judas Iscariote, se quería a uno de los hombres que habían estado junto con ellos. Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, para que fuera hecho un testigo más de la resurrección de Jesús. El hecho está citado en Hechos 1, 21 al 27. Así que escogieron por lo tanto a Matías, y para ello, en Apocalipsis 21, 14 aparecen escritos sobre los cimientos de la nueva Jerusalén los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Allí existe el nombre de Matías, por supuesto. Después de Jesucristo, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Bueno, hablando de los 12 nombres de los apóstoles del Cordero que están en los cimientos de la Nueva Jerusalén, allí no está el nombre de Pablo. Oiga, el nombre de Pablo, lo que para muchos dijeron que fue el último apóstol. Están los nombres de los 12 que caminaron con Jesús. Pero el ser levantado como una excepción, Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia y siendo alguien que no caminó con la iglesia, da la pauta de que Dios tiene más enviados y más apóstoles, como dice en Corintios y como dice en Efesios. Pero esos apóstoles no están en esa lista de los 12. Esa es la diferencia. También dice un texto que muchos son enviados y pocos son los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los evangelios son muy específicos al decir una y otra vez los 12, para hablar del grupo primogénito de escogido del Señor. Esa es la palabra. La palabra correcta de los 12 son los primogénitos, los primeros apóstoles. Y allí están diferentes textos. Mateo 11:1, Mateo 20:17, Mateo 16:14, Mateo 26:20, Marcos 10:32, Lucas 8:1 y bueno. Y también se lo repite en Hechos capítulo 6 y verso 2. Pablo habló y hace referencia también a los 12 en 1 Corintios 15:5. Aunque esa palabra adquirió esa significación que alude a ese grupo especial, no se usa en todos los casos con esa acepción. Como una especie de título se aplica a otras personas que no eran del grupo primogénito, como es el caso de Bernabé y de Saulo, que era Pablo. Hechos 14:7. Tito, de quien Pablo dice que es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros apóstoles de las iglesias y de la gloria de Cristo. 2 Corintios 8:23. Tito no fue uno de los 12. Tito también fue apóstol y por eso está la epístola del apóstol. Así que, imagínense qué referencia, ¿no? Pablo dice que en un viaje a Jerusalén conoció a Jacobo, el hermano del Señor, pero no vio a ningún otro. Ese Jacob es entonces llamado apóstol sin haber participado de los 12.
Y ese es el apóstol Santiago, de lo cual hay una epístola. Y era el mismo hermano de Jesús. Ni fue contado con los 12, ni caminó con los 12 al lado de Jesús. Su llamamiento fue posterior, cuando ya la iglesia primitiva estaba en acción. Y sin embargo, tuvo la autoridad de parte de Dios de ser llamado apóstol sin haber caminado con Jesús. Y tuvo también la autoridad de hacer una epístola, la epístola de Santiago. Más evidencia, hay muchas. Por eso no sabemos el por qué muchos se cierran. Y dicen que el último apóstol fue Pablo, y menos mal que sepan a Pablo. Y Tito y Santiago tampoco caminaron con Jesús. Tito fue discípulo de Pablo. Repito, Jacob es entonces llamado apóstol sin haber pertenecido a los 12. De la misma manera, Epafrodito, enviado por los filipenses con una ofrenda para Pablo, es llamado vuestro mensajero, apóstol y ministrador de mis necesidades. Ese era Epafrodito, llamado apóstol. Oiga, hay muchos textos. No fueron solo los 12, ni fue solamente Pablo. Está en la palabra. Romanos 16:7. Pablo dice a los tesalonicenses: podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Sin embargo, no quiso ser carga. Primera de Tesalonicenses 2:6, por la narración que hace del incidente de Filipos que compartió con Silas, así Tesalonicenses 2:1 al 4, siendo este firmante de la carta. Y en primera Tesalonicenses 1 dice, aparece que también se aplica el término apóstol a este compañero de Pablo. De manera, hablamos de Silas, que individuos investidos por las iglesias con una misión especial para ser enviados eran también llamados apóstoles y no estaban entre los 12, sin hacer referencia necesaria a los 12. Personas, al ver el tratamiento de respeto y consideración que incluía el tratamiento de los apóstoles, trataron de utilizar el título para aparentar el oficio, pero se esperaba de un apóstol que hiciera señales, que lo acompañaran las señales. Hechos 2:42 y 2 de Corintios 2:12. Y se comprobó a los tales apóstoles que no tenían señales que los tales eran falsos. La designación de Matías, Pedro usó las palabras ministerio y apostolado en Hechos 1:25. Más tarde Pablo se llama a sí mismo apóstol. Al comienzo de todas sus cartas, con excepción de Filemón 2, y Tesalonicenses y Filemón. Algunas habían puesto en duda el derecho de Pablo de llamarse apóstol, cosa que tuvo que aclarar a los corintios y a los gálatas, hacer una defensa de su ministerio. En 1 de Corintios 9:2 y 2 de Corintios 11, porque había sido criticado. Algunos no querían valorar esa autoridad apostólica y él tuvo que defenderla con hechos, con pruebas, con testimonios, con milagros, con palabras, con guía, con unción. Incluso fue el apóstol de los apóstoles y el que más cartas apostólicas ungidas y inspiradas por el Espíritu Santo trajo a la iglesia, más que los que caminaron con Jesús. Y así fue atacado, no fue creído, no fue valorado, hasta que él tuvo que defender con testimonios propios, veraces, de que él era un apóstol, un enviado. Y así fue aceptado. Sin embargo, su defensa no quiere decir que se consideraba uno de los 12. Él nunca se consideró uno de los 12. Porque él mismo dice,
hablando de la resurrección de Cristo, que apareció a Pedro, a Cefas, y a los 12, después a más de 500 hermanos, y después a Jacobo, y después de todos los apóstoles, al último de todos, o por último, como un abortivo, me apareció a mí. La expresión después de todos los apóstoles parece sugerir que se refiere a un grupo mayor que los 12, pues estos ya habían sido mencionados. Si recordamos que el título apóstol no era exclusivo de los 12, entendemos con mayor facilidad la defensa de que Pablo, que aclara que él ha sido llamado o ser apóstol directamente por el mismo Señor Jesús, porque había recibido la gracia, el llamado y el apostolado. Romanos 1:1 y Romanos 1:5. Por lo cual, aunque él se consideraba indigno de ser llamado apóstol, así lo dice en 1 Corintios 15:9, no por ello era en nada inferior a aquellos 12. Realmente nunca fue inferior. Diría, hasta fue superior. Cosas que dice 2 veces en la misma carta, en 2 Corintios 11:5 y en 2 Corintios 12:11. Todos los textos dan información fidedigna de lo que decía Pablo. Y son información que datamos para que usted pueda de alguna manera confirmar bíblicamente la veracidad de si solamente apóstoles fueron los 12 o Jesús o Pablo mismo. Y vemos que había más. De eso no hablan los que defienden la teoría de que los apóstoles se terminaron en Pablo. Había muchos más, repito, como Tito, como Filemón, como Epafrodito, enviados, discípulos e hijos de Pablo. Lo vemos a Timoteo. Sobre todo teniendo en cuenta que las señales de los apóstoles habían sido hechas entre los corintios eficazmente. Bien, como ven, entonces damos por entendido que los apóstoles fueron los 12, que Pablo no fue el último, que las cartas de Pablo mencionan a otros apóstoles que no fueron ni caminaron con los 12 ni caminaron con Jesús, como Pablo mismo, Tito, Timoteo, Filemón, Santiago mismo, el hermano de Jesús, Epafrodito y más. Son respuestas claras que los apóstoles genuinos que hablé hoy y que hoy están ministrando también fueron enviados y llamados, no los falsos, los verdaderos, y lo avala la palabra de Dios. Bueno, me falta hablar sobre los otros ministerios, me falta hablar sobre los profetas, me falta hablar sobre el fundamento de los apostólico y profético, y que todo esto lo seguiré dando en las próximas reuniones. Qué importante, ¿no? Que ya nos quede claro algo. No sé si para muchos ha quedado claro del todo, porque siempre encuentran algo, siempre quieren refutar lo que ya está escrito. Amado, espero que todo este consejo y esta enseñanza les sirva a todos los que nos están viendo. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros en este día. Les mando un fuerte abrazo. Yo quiero orar por usted ahora. Padre, yo te ruego que pongas tu mano de bendición sobre todos los hermanos que nos están mirando, a todos los hermanos de Catamarca, a los hermanos allí de Villa Carlos Paz, Córdoba, a los hermanos de Virrey del Pino, a toda nuestra congregación
a los hermanos que nos están mirando desde Chaco, los que nos están mirando también desde Asunción del Paraguay, de Chile, del sur de Argentina y también de muchos lugares donde llega esta palabra. Que tu bendición esté sobre cada uno de ellos, que tú les acompañes en este momento difícil que estamos viviendo y que sabemos que pronto va a terminar. Pronto vamos a volver a nuestras congregaciones. Padre, en el nombre de Jesús, trae ánimo, fortaleza y bendición a cada uno. Que nadie se desanime, sino que todos puedan venir, Señor, con gracia a tu presencia y estar agradecidos. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor, por tu gracia y por tu bendición. En el nombre de Jesús, bendigo a todos. Bendigo a todos. Yo les bendigo y gracias por también mandarnos sus mensajes. Yo los voy a ir contestando ahora a medida que los voy a ir viendo con un mismo mensaje que les va a llegar allí en su Facebook o también en su YouTube. Dios les bendiga mucho. Les bendecimos grandemente y nos vamos a ver la próxima reunión el próximo miércoles a las 19 horas. Dios les bendiga.